Ecuador vuelve a estar en llamas. Apenas 2 meses y medio, ese es el tiempo que le ha durado la tranquilidad al nuevo presidente, Daniel Noboa. Un presidente que ahora está haciendo frente a la que puede ser una de las mayores amenazas que el Estado ecuatoriano ha sufrido en décadas. Hablamos ni más ni menos que del intento del crimen organizado de tomar el control. En otras palabras, que ahora Ecuador está luchando por evitar convertirse en un Estado fallido. Queridos amigos, amigas de VisualPolitik, no se trata de ninguna broma. Fijaos. Ejecución de guardias, secuestro de policías, soldados en las calles, la jornada de terror que deja al menos 10 muertos en Ecuador. Es un paso más de una tendencia peor que mala, una auténtica carrera sin freno hacia el desastre. Amigos, en los últimos años la cosa en Ecuador se está yendo de madre. Ahora bien, ¿alguno de vosotros piensa que estamos exagerando? Pues fijaos, sin ir más lejos, en el crecimiento exponencial de la tasa de homicidios. Fijaos. Tal y como podéis ver, tan solo en el último año, entre 2022 y 2023, los fallecidos por muertes violentas en el país han pasado de 4.500 a algo más de 8.000, prácticamente el doble. Si en 2022 ya se alcanzó el récord histórico de muertes violentas desde que hay registros en este país, en 2023 ese récord fue completamente pulverizado. Y ahora todo apunta a que 2024 puede ser muchísimo peor. Hoy por hoy en Ecuador muere violentamente una persona casi cada hora. La violencia de las bandas del crimen organizado está siendo bestial, tanto luchando entre ellas como contra el propio Estado. Pero por si esto fuera poco, ahora amigos, la situación parece estar escalando aún más, hasta el punto de amenazar el propio control del Estado ecuatoriano sobre el territorio y las instituciones públicas. Precisamente por eso Noboa se ha visto obligado a declarar en el país un estado de conflicto armado a nivel interno. Ha declarado el estado de excepción, para que así el ejército pueda tomar el control de las calles y también de las cárceles. Incluso se ha impuesto un toque de queda a las 11 de la noche, entre otras muchas medidas. En otras palabras, ha llegado la mano dura. El ejército de Ecuador detiene a 329 terroristas en 24 horas. Ahora bien, ¿qué está pasando exactamente en Ecuador? ¿Qué demonios ha hecho que las cosas se desmadren tanto? ¿Puede el país terminar convirtiéndose en todo un estado fallido en manos de los narcos? Pues bien, veámoslo. El poder de los polvos blancos. Ecuador le ha declarado la guerra al crimen organizado después de que el líder de uno de los principales grupos criminales del país escapase de la cárcel. Hablamos concretamente de Adolfo Macías, alias Fito, el líder de Los Choneros, un grupo narcocriminal que está asociado ni más ni menos que con el cártel de Sinaloa. Amigos, el domingo 7 de enero de 2024, Fito se escapó de la cárcel del litoral de Guayaquil. Llevaba 13 años encerrado cumpliendo una larga condena de 34 años. Su salida de la cárcel supuso todo un terremoto social. Y ahí no termina todo. 2 días después, el 9 de enero, se fugaba también Fabricio Colón Pico, alias el Capitán Pico, que es considerado el líder de los Lobos. Pero para situarnos bien y no perdernos, dejadnos que primero echemos un vistazo a grosso modo a la estructura que tiene el narcocrimen en Ecuador. Fijaos. Fundamentalmente podemos encontrar 3 grandes grupos criminales: los choneros, cuyo líder es el huido Fito; los lobos, liderados por Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico; y los tiguerones, que es una escisión de los choneros liderada por Alex Salazar Villamar. Por un lado, el crimen organizado está muy vinculado al tráfico de drogas, especialmente de cocaína, así como a los asesinatos por encargo y al tráfico de armas. Pero eso no es todo. Estos no son los únicos grupos criminales que podemos encontrar en el país. Los lagartos, los chone killers y los latin kings tienen también mucha actividad. En la práctica, todos estos grupos criminales ecuatorianos funcionan como filiales de los cárteles mexicanos y en menor medida también de los colombianos. Por ejemplo, en esta línea, los tiguerones y los lobos están vinculados al cártel de Jalisco Nueva Generación, mientras que los choneros están asociados, como ya os hemos dicho, al cártel de Sinaloa. Pues bien, estos dos cárteles son acérrimos enemigos en México, y la cuestión es que ahora ese enfrentamiento se ha trasladado también a los grupos criminales ecuatorianos. Los choneros están en guerra contra los tiguerones y los lobos, un conflicto que además se está recrudeciendo en los últimos años. Pero ahora bien, ¿cómo diantres una guerra entre bandas criminales termina convirtiéndose en toda una amenaza real para el control del Estado? Esta es la pregunta. Pues bien, la respuesta corta es muy simple. La situación se ha escapado de control. Y es que veréis, estas bandas controlan las cárceles, controlan los barrios e incluso de facto también controlan puertos a través de los cuales exportan sus mercancías.
El gobierno ecuatoriano de Guillermo Lasso fue incapaz de evitar que esa violencia se extendiera a lo largo y ancho del país. Poco a poco, el control de estos grupos es cada vez más grande. La situación es especialmente grave en la ciudad de Guayaquil, aunque el crimen organizado también campa a sus anchas en Esmeraldas, que es el territorio de los tiguerones. Amigos, es muy probable que estos días estéis escuchando muchas noticias sobre estas ciudades, y noticias no precisamente buenas. Y es que Guayaquil es la ciudad con más actividad de estas bandas, y de hecho se ha convertido en la ciudad más violenta de Ecuador y en una de las 25 ciudades más peligrosas de todo el mundo. Digamos que estos narcogrupos utilizan su puerto para exportar sus mercancías, es decir, para exportar la droga. Pues bien, el caso es que la fuga de los dos líderes del narco los días 7 y 9 de enero hizo que todo estallara. La situación desde entonces es tan surrealista que grupos armados de los tiguerones llegaron incluso a secuestrar el pasado 9 de enero el canal TC Televisión, y lo hicieron frente a las cámaras. Mientras estaba emitiendo en directo, hombres armados entraron en el plató y se hicieron con el control de la cadena. También se ha producido, seguro que lo habéis visto, el secuestro de policías y de funcionarios en las prisiones, e incluso se han producido ya algunas ejecuciones que han sido retransmitidas por internet. Y es que, amigos, al igual que ocurre en otros países de América Latina, las prisiones de Ecuador están controladas en gran medida por los propios grupos criminales. Digamos que los funcionarios apenas pintan nada y no pueden hacer nada. Y eso por no decir que muchos de ellos son corruptos y colaboran activamente con estos grupos. Las cárceles son ciudades donde los presos mandan. Tienen sus propios negocios. En la regional, desde que se entra, ofrecen venta de pollo asado. Hay una carreta de salchipapa, morocho. Son negocios para alimentar la estructura que han creado adentro. Con la fuga de Fito, los criminales se vieron envalentonados y en su nuevo pulso con el Estado han llegado a cometer auténticas salvajadas como esta. Filtrado un vídeo en el que los presos amotinados comienzan a ejecutar guardias en las prisiones de Ecuador. Un desastre que en cierto modo se veía venir. Por ejemplo, no podemos olvidar que durante la campaña electoral de las últimas elecciones presidenciales, un grupo de sicarios asesinó al candidato opositor Fernando Villavicencio. Villavicencio era uno de los candidatos que más estaba subiendo las encuestas, y su campaña tenía un claro punto principal: la promesa de librar una dura guerra contra el crimen organizado. Es decir, que le mataron en plena campaña electoral por decir cosas como estas. La policía siempre sabe dónde están, entonces en mi gobierno vamos a actuar al revés. Quien ataca primero no va a ser la delincuencia. Nosotros vamos a atacar. El mismo día que yo me posesione, voy a ordenar. Obviamente tendré que sacar a las manzanas podridas que están al interior de la fuerza pública. Ordenar. Vamos a atacar. Sabemos las guaridas, dónde están los capos del narco, vacunadores, extorsionadores, sicarios. Vamos a sacarlos de las guaridas y los vamos a someter. Vamos a combatir al narcotráfico como parte de una estrategia transnacional. La droga que sale por este país, el 90% sale por los puertos de Guayaquil. Así es que vamos a militarizar los puertos de Guayaquil. Vamos a poner escáneres en las principales vías. Vamos a crear una policía antimafias para someter a estos grupos terroristas. Así que al final lo que se veía venir se hizo realidad. En los últimos días las cosas se han escapado completamente de control. En estas últimas jornadas hemos visto coches bomba, tiroteos, arrestos masivos e incluso la amenaza por parte de los criminales de ejecutar a cualquiera que esté en las calles después de las 11 de la noche, que es el horario del toque de queda. También ha habido casos de gente que ha muerto por ser alcanzada por balas perdidas, como por ejemplo un conocido cantante del país. Fijaos. Una bala perdida privó la vida del cantante Diego Gallardo cuando recogía a su hijo en un colegio en Guayaquil, Ecuador. Y es que, aunque resulte difícil de creer, en algunos lugares de Ecuador salir a la calle se ha convertido en un deporte de alto riesgo. ¡Terrible! Ahora bien, llegados hasta aquí, seguro que hay una pregunta que muchos os estaréis haciendo. ¿Cómo demonios ha ocurrido esto? ¿Qué explica que un país relativamente tranquilo como era Ecuador se haya convertido en semejante jungla? Pues amigos, amigas, ahora mismo lo vamos a ver. ¡Atentos! Ingredientes para el desastre. Ecuador ha sido históricamente un país relativamente pacífico, al menos para los cánones de América Latina. Incluso la tasa de homicidios en el país registró en 2017 un nivel de 6 por cada 100.000. Una tasa alta, pero tampoco mucho más alta que la de un país europeo como por ejemplo Letonia. Sin embargo, a partir de 2019 todo empezó a salirse de madre. Desde entonces el crimen, la violencia y los asesinatos han crecido exponencialmente. Ecuador ha pasado de ser un lugar razonablemente tranquilo a convertirse en uno de los países más peligrosos de todo el mundo. Esta gráfica que ya veíamos antes es
es un claro ejemplo de ello. Ahora bien, ¿qué explica este desastre? ¿Qué demonios ha pasado en Ecuador para que se pongan tan mal las cosas? Pues, queridos amigos, amigas, podemos encontrar 5 grandes motivos que explican esta catástrofe. Vale, seguro que esto nos pilla de nuevas. ¿América Latina y narco? Desgraciadamente parece que son dos conceptos que van de la mano. Sin embargo, lo cierto es que en el caso de Ecuador esto no era así, o al menos no del todo. Sin embargo, a partir del año 2019, este país empezó a convertirse en un centro logístico primordial para los grandes cárteles del narco. A partir de ese año, el tráfico de coca, de armas o el lavado de dinero comenzó a multiplicarse. Ecuador se convirtió, por decirlo de alguna forma, en un gran proveedor de servicios para los grandes cárteles internacionales que se aliaron entonces con los grupos locales. De esta forma, Ecuador se ha especializado en el almacenamiento y la distribución internacional, tanto por vía terrestre como marítima y aérea, de buena parte de la coca de los cárteles colombianos y mexicanos. Una producción que entra y sale por mar, por aire y también por tierra a través de los territorios de Tulcán, Tobar Donoso, El Chical, Maldonado, Urbina y El Carmelo. Y eso no es todo. En Ecuador también se ha desarrollado una importantísima industria especializada en el lavado de dinero negro. No olvidéis que Ecuador es una economía dolarizada, lo que le permite a los cárteles lavar cómodamente sus billetes del tío Sam. Por supuesto, para que todo esto sea posible, los grupos narcocriminales, tanto locales como internacionales, han ido corrompiendo a un montón de policías, funcionarios y políticos, hasta el punto de que hoy las instituciones ecuatorianas tienen más agujeros que un queso gruyere. Y claro, el problema es que llega un punto en que ya nada se sostiene. ¿Y sabéis qué? Exactamente es ahí donde estamos. Amigos, la pobreza, el desempleo y la desigualdad suelen tener bastante relación con el crimen, especialmente en las grandes ciudades. Pues bien, Ecuador no es una excepción. Como nos comentaban en Si lo hubiera sabido en un reciente vídeo, que os dejo en la descripción, Ecuador no ha tenido precisamente un buen historial económico en los últimos años. Por cierto, si aún no conocéis Si lo hubiera sabido, el canal de información financiera de Mutactivos con el que participamos, no olvidéis echarle un vistazo. Insisto, el enlace por aquí abajo. Amigos, la economía ecuatoriana no crece y para colmo un terremoto en el año 2016 y luego la COVID-19 le dieron al país la puntilla, lo que ha hecho que los niveles de pobreza y de desigualdad hayan crecido un montón en los últimos años. Desde 2019, por ejemplo, tanto el desempleo como el trabajo informal o el subempleo han crecido, al tiempo que la pobreza pasó del 21,9% en 2019 al 25,5% apenas 3 años más tarde. Y ojo, porque estos aproximadamente 4 puntos de la población suponen casi 650.000 personas más sumidas en la pobreza, y desde luego millones y millones más sufriendo la frustración de la falta de oportunidades. Y esto, amigos, es el caldo de cultivo perfecto para la emergencia del crimen. Lo siento por los correístas que podáis estar viendo este vídeo, pero Rafael Correa también ha tenido mucho que ver con la pésima deriva del país. Primero, porque sus gobiernos hicieron en muchos casos la vista gorda con los grupos criminales, y en otros casos, como ocurrió con los Latin Kings, incluso los legalizó. El resultado, por ejemplo, es que bajo su gobierno apenas hubo incautaciones de droga. Además, en 2009 cerró la base militar de Manta, una base de Estados Unidos en Ecuador que servía sobre todo para que la DEA y los cuerpos especiales norteamericanos vigilaran y persiguieran a los grupos de narcotraficantes de la zona. Pero Correa cerró la base, echó a los efectivos del país y cortó la relación con la DEA. Y sí, es verdad, Correa consiguió unas tasas de violencia razonablemente reducidas durante su mandato, pero a cambio hizo que todos estos grupos se fortalecieran muchísimo. En otras palabras, que bajo su presidencia se comenzó a cocinar el desastre. Y ahí no termina todo. Durante años el presidente Correa gastó un montón en programas sociales que sí redujeron la violencia, pero que sin embargo fueron una especie de pan para hoy y hambre para mañana, porque la enorme deuda y la mala situación económica que dejó Correa hizo por un lado que los grupos criminales fueran cada vez más fuertes, y por otro que el país tuviera que terminar aplicando durísimos ajustes que terminaron alimentando la pobreza y la frustración, y con ello pues el caldo de cultivo perfecto para que estos grupos criminales crezcan y se desarrollen. Por supuesto, no es el único responsable. Sus sucesores en el sillón presidencial no consiguieron hacer nada para cambiar realmente la mala deriva del país, e incluso dejaron las cárceles completamente bajo el control de los criminales y del narco. Pero, ¿sabéis qué? En cierto modo el correísmo aquí también tuvo mucho que ver, porque lo cierto es que la parálisis política que vive el país ha sido clave en la inoperancia del Estado. Pero vale, dicho esto, la pregunta es, ¿por qué ha saltado todo por los aires justo ahora? Pues amigos, eso tiene que ver exactamente con esto. Daniel Noboa llegó al poder el pasado 23 de noviembre. Como ha llegado a la mitad de legislatura, va a ser un presidente de corta duración. Apenas estará en el cargo 1 año y medio. Esto hace que tenga muy pocas prioridades, y una de ellas será precisamente ganarse al electorado mejorando la mala situación de seguridad que vive el país. Para lograrlo ha propuesto medidas como, por ejemplo, instalar cárceles flotantes en barcazas para internar allí a los delincuentes más peligrosos y evitar que puedan seguir operando desde sus celdas. Pues bien, estas y otras propuestas no han gustado nada de nada a los narcos, que han visto en un presidente nuevo y muy joven
la oportunidad perfecta de tomar el control. Digamos que han visto su momento. Un momento porque quizás el punto más importante que explica que el estallido se haya producido precisamente ahora es el último. Atentos. Amigos, a mediados de diciembre la Fiscalía del país lanzó una mega operación contra la corrupción y el narcotráfico que se tradujo en decenas de redadas en distintos puntos de Ecuador y también en la detención de 29 personas, entre ellas jueces, fiscales y policías relacionados con el crimen organizado. Para que os hagáis una idea, entre los arrestados se encontraba ni más ni menos que Wilman Terán, el presidente del Consejo de la Judicatura, el órgano que controla a los jueces. Pues bien, tras este operativo, la fiscal general, Diana Salazar, terminó publicando serias acusaciones sobre cómo los narcos han infiltrado el conjunto del país. El caso Metástasis es una radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. Esto, amigos, alteraba el statu quo con el que los narcocriminales han estado operando durante años. Y por supuesto, eso no les gustó nada de nada. Así que esta ha sido su reacción. Un enorme golpe en la mesa. Queridos amigos, amigas, esta es la terrible situación de Ecuador y los motivos que nos han traído hasta aquí. Ahora la pregunta es, ¿creéis que Noboa conseguirá controlar la situación? ¿Qué haríais vosotros para enfrentaros a los narcos? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Ah, y también, no olvidéis echar un vistazo a Si lo hubiera sabido. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.